Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Muy buenos días, queridos oyentes, querido equipo. Arranca un nuevo programa de Dale la Vuelta. Tenemos aquí a todo el equipo, manos a la obra para acompañarte a lo largo de esta mañana de lunes. Y aunque sé de sobra que ya los conoces, te los quiero volver a presentar. Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Cristina Cuadrado, Yoli Gómez y quien les habla, Mar Dorrio. Buenos días y gracias por ayudarnos a dar la vuelta a la discapacidad. Y para empezar con buen pie, déjenme mirar al cielo y repitan conmigo. Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. Hace apenas unas décadas, la pregunta habitual cuando eras joven era ¿tienes novio? ¿Tienes novia? Y el término llevaba implícita la idea clara que aquello era un proceso en marcha, un camino hacia una meta definitiva. El noviazgo era un trabajo en progreso que desembocaba tarde o temprano en una de las dos posibles salidas, la ruptura o la boda. En esta etapa el compromiso estaba presente desde el principio. Se asumía que era una categoría inferior al matrimonio, pero orientada a alcanzarlo. Y eso era algo bueno, porque todos entendían que el noviazgo era un tiempo de discernimiento, una especie de ensayo, donde se ponían las cartas sobre la mesa para comprobar si era posible acompasarse en la danza de la vida, en los tiempos de valses tranquilos y también en los tangos más desordenados. El noviazgo no se concebía como eterno ni indefinido, tenía un horizonte y, en la mayoría de los casos, eran las mujeres quienes soñaban con el anillo que acompañaba la gran pregunta. Hoy las palabras han cambiado y casi nadie pregunta por el novio o la novia, sino por la pareja. Y ahí se abre un cajón desastre de lo más variado. El término pareja encierra de todo. Puede aplicarse a seres vivos, una pareja de cerdos, a objetos, una pareja de candelabros, a figuras institucionales. De hecho, en España sí hubo una pareja famosa, sin lugar a dudas, fue la pareja de la Guardia Civil. Pero esa misma amplitud muestra su debilidad. Es un concepto neutro, desprovisto de destino. No incluye compromiso. En este nuevo lenguaje, la pareja se convierte en un status quo, un estado de las cosas en un momento dado, sin vocación de cambio ni horizonte. Quien está en pareja se instala en una zona estable, cómoda, sin necesidad de arriesgar ni de apostar por un futuro. No tener que salir de ese status quo implica abrir perspectivas, asumir riesgos, atreverse a lo desconocido. Pero la noción de pareja tal y como se usa hoy parece diseñada para evitar esa incomodidad. Es un refugio donde todo cabe, literalmente todo. Relaciones breves, largas, abiertas, cerradas, con compromiso, sin él. Esa indefinición puede parecer liberadora, pero a menudo se convierte en una trampa de conformismo, porque mientras el lenguaje diluye el horizonte, muchos corazones siguen soñando con él, en especial el corazón femenino, que todavía preguntan, aunque sea en silencio, ¿y el anillo para cuándo? El paso del noviazgo a la pareja no es solo un cambio de palabras, es un síntoma de una cultura que evita definir, concretar y esperar. Se prefiere lo inmediato y lo flexible, aunque eso suponga vivir en un presente perpetuo, sin norte ni final. Y en ese presente
las peores paradas suelen ser las mujeres, quienes esperando un compromiso se descubren atrapadas en un vínculo que no avanza, que no madura, que no se convierte en promesa de futuro. Quizás sea momento de recuperar la valentía, de nombrar las cosas como son, de volver a hablar de noviazgo, de discernimiento, de preparación para el matrimonio. Porque en el fondo, todos sabemos que la vida no se juega en un status quo, sino las decisiones que nos atrevemos a tomar. Pues muy buenos días. Hoy es 20 de octubre. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy? Pues en la sección de la lupa, Irma Páez Camino nos ayudará a conocer un poco más la Fundación Down España. Eso sí, con una mirada muy especial. También estará con nosotros Pedro López, que estrena nuevo programa. En el de hoy nos va a hablar del primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero con un enfoque precioso hacia las familias con discapacidad. Charlaremos con María Teresa Escobar, responsable en la diócesis de Getafe de todo lo relacionado con la discapacidad. Es una esposa, madre de 4 niños, que trabaja en un aula con niños con autismo. Bárbara, como siempre, haciendo de las suyas para despertarnos la curiosidad. Cristina Cuadrado nos traerá la mejor actualidad. Así que o te quedas o me llevas contigo, pero no te puedes perder este programa. Pues hoy en la lupa quiero que me acompañéis en un viaje a través de la inclusión, la salud y sobre todo la mirada con la que vemos el mundo. Y cuando digo mirada, lo digo en sentido literal, porque hoy vamos a hablar de gafas, pero unas gafas muy especiales. Para que nos hable de esto tenemos a Irma Páez Camino. Bienvenida, Irma, ¿qué nos traes hoy? Buenos días, Mar. Estoy encantada de estar otra vez aquí. Como bien has dicho, hoy vamos a hablar de la mirada. Y no solo en sentido poético, sino también literal, porque vamos a hablar de unas gafas muy especiales. Pero antes de llegar a las gafas, vamos a hablar primero de Down España. Y diréis, ¿qué tiene que ver Down España con esas gafas tan especiales? Pues no os perdáis la lupa, porque más tarde os revelaré el secreto. Hay miradas que sin dudas dicen más que 1000 palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman. Pues eso, vamos con Down España. Nació hace más de 30 años como una federación que agrupa hoy a casi 100 asociaciones repartidas por toda España. Su misión es clara, defender los derechos de las personas con síndrome de Down y acompañarlas a lo largo de su vida. ¿Qué aspectos de la vida de las personas con síndrome de Down trabajan? Trabajan muchísimos aspectos, desde la atención temprana para los más pequeños, pasando por la inclusión educativa, programas de empleo con apoyo, vida independiente para los jóvenes y adultos y también proyectos de envejecimiento activo. Y es que las personas con síndrome de Down cada vez viven más años y, claro, merecen hacerlo con calidad. Y algo que merece y parece muy importante es que Down España siempre trabaja de la mano de las familias, porque al fin y al cabo las familias saben mejor que nadie qué barreras se encuentran en el día a día y qué apoyos son realmente útiles para las personas con síndrome de Down. Es decir, que Down España no solo acompaña a las personas con síndrome de Down, sino que también está apoyando a las familias y al conjunto de la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Ellos son un altavoz para que todos comprendamos que la inclusión no es un favor, sino un derecho. Desde aquí quiero lanzar una pregunta a todas las personas que nos estáis escuchando, para haceros pensar un poquito. ¿Os imagináis cómo sería crecer en un mundo donde cada paso,
de la vida, la escuela, el trabajo, el ocio, nos exigiera demostrar constantemente que merecemos estar ahí? Pues esa es la realidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad y desde Down España se intenta dar respuesta. No sé si recordaréis la campaña que lanzó bajo el nombre La suerte de tenerte, donde una niña cuenta cómo es su hermano con síndrome de Down. Para ella es el mejor hermano del mundo y es perfecto tal y como es. Esta campaña de Down España, su objetivo es sensibilizar a la sociedad y contribuir a la inclusión de las personas con síndrome de Down. Vamos a escucharla. Es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Para gente que le mira raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte. Otra de las realidades a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down es que aproximadamente 3 de cada 4 personas tienen problemas visuales. Sí, lo habéis escuchado bien, el 75%. Y aquí viene el reto. Las gafas que encontramos en cualquier óptica suelen estar diseñadas para una fisonomía facial estándar, pero las personas con síndrome de Down tienen características distintas. Sus puentes nasales son más pequeños, las orejas algo más chiquitinas. En definitiva, sus proporciones son diferentes a las nuestras. ¿Pero qué pasa entonces? Que esas gafas pues se caen, se mueven o no se ajustan bien. Y hasta pueden ser incómodas y resultar bastante inútiles. ¿Os imagináis a un niño que ya tiene dificultades en el aprendizaje, si encima no ve bien la pizarra o no puede disfrutar de un libro porque las gafas no se sujetan bien? Eso es tan solo un ejemplo de las pequeñas barreras que condicionan mucho su desarrollo y autonomía. Claro, es un detalle al que quizá la mayoría nunca prestamos demasiada atención. Irma, ¿qué impacto puede tener en la vida cotidiana de las personas con síndrome de Down una mala adaptación de unas gafas? Pues muchísimo. Volviendo al ejemplo anterior, imagina que quieres aprender a leer o no ves bien las letras, o quieres jugar al fútbol y las gafas se te caen todo el tiempo. Al final, lo que debería ser una ayuda se convierte en un obstáculo. Por eso este proyecto es tan importante. Y aquí entra en juego una colaboración maravillosa entre Down España y una marca reconocida de gafas. Juntas han creado una colección de gafas llamada Mo Kids, pensada especialmente para los niños con síndrome de Down. Lo bonito no es que se han quedado en el vamos a diseñar unas gafas diferentes, sino que han escuchado a las familias, han hablado con especialistas, han entendido que hacía falta y han creado un producto que de verdad responde a las necesidades de niños con síndrome de Down. Las monturas son más cómodas, seguras, resistentes, con apoyos nasales adaptados y además con colores y diseños alegres. Porque las gafas no solo sirven para ver, también forman parte de su identidad y de su autoestima. Y lo más bonito es que no es un apoyo puntual de un proyecto de marketing, sino que parte de los beneficios de la venta de esas gafas irá destinado directamente a programas de Down España. Es decir, inclusión genera más inclusión. Una gran colaboración donde no solo se mezcla la técnica, sino el entorno social. Exacto, ese es el tipo de alianza que se necesita en la sociedad. Esto es un ejemplo perfecto de cómo las empresas y las organizaciones sociales pueden remar juntas en la misma dirección. Empresas que ponen su conocimiento y recursos al servicio de la sociedad. Y por otro lado, las entidades sociales que aportan la experiencia de quienes viven esas necesidades a diario. De esta manera sí que podemos construir una sociedad más justa. A veces, unas simples gafas pueden parecer un detalle insignificante, pero detrás, como hemos visto, hay algo mucho más profundo, la idea de que cada producto, cada servicio puede diseñarse teniendo en cuenta la diversidad. Parece una idea maravillosa y me encanta que una marca de gafas tan grande como esta se haya parado a decir vamos a diseñar unas gafas contando con y para las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, yo lo veo como un ejemplo de lo que significa la inclusión de verdad, porque no se trata de hacer algo para todos en general, sino de atender las necesidades concretas de cada persona.
Con estas gafas, los niños podrán participar más en clase, leer sin problemas, jugar sin que se les caigan esas monturas y, sobre todo, sentirán que el mundo también piensa en ellos. Mar, ¿no crees que sería maravilloso que más marcas siguieran este camino y que el diseño no fuera solo cuestión de moda, sino también de accesibilidad? Pues ojalá más firmas siguieran estos ejemplos apoyando a las personas con discapacidad. Ahí dejamos lanzado el mensaje. Hoy hemos hablado de gafas, pero en realidad hemos hablado de inclusión, porque la verdadera inclusión no siempre llega en forma de leyes o de grandes discursos, sino de pequeños detalles que transforman la vida cotidiana. Y os lanzo otra pregunta. ¿Cuántas veces compramos algo pensando que sirve para todos y cuando en realidad no está pensado para todos? Pues estas gafas son un recordatorio de que el diseño inclusivo beneficia a la sociedad entera. Desde aquí mi reconocimiento a Dawn España por más de 30 años de trabajo incansable y esta marca reconocida de gafas por atreverse a innovar con propósito y a pensar en las personas con discapacidad. Y a todas las personas que nos estáis escuchando, os invito a mirar el mundo con unas nuevas gafas, las de la empatía, la igualdad y la inclusión. Y no quiero despedirme de esta sección sin antes lanzaros unas de mis frases que sirven de cierre. La verdadera inclusión no consiste en que las personas con discapacidad se adapten a nuestro mundo, sino en que todos aprendamos a construir un mundo en el que cada mirada, cada paso y cada persona cuente por igual. Pues muchísimas gracias, Isma, por poner la lupa en esta iniciativa tan necesaria. Siempre, pero sobre todo ahora con este inicio de un nuevo curso escolar. Y ahora nos vamos con el chico del programa. Nos vamos a la sección de nuestro Pedro Gómez, donde le daremos sentido a la discapacidad. Me siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Pues muy buenos días, querido Pedro. Qué ganas de hablar un ratito contigo. ¿Qué tal esta quincena? Muy buenos días, Mar. Pues la verdad es que muy alegres. Han pasado muy rápido. No creo que estemos aquí otra vez de nuevo en el estudio. Fantástico. Tengo muchas ganas de escucharte y conocer esas luces que comentabas en el programa anterior que te ha aportado la Iglesia y el Evangelio, con muchísimos testimonios de gente real como tú, como yo, como Bárbara, que tengo aquí delante, que convivimos con la discapacidad, y llegar a comprender un poco mejor lo que estamos viviendo. Pues, mira, Mar, yo como os comentaba el otro día, la verdad es que mucha gente que convivimos a diario con el mundo de la discapacidad y no siempre comprendemos las cosas, porque es verdad, nos surgen grandes preguntas como el ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué ahora? O también preguntas para conocer más el qué. ¿Qué es esto? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de él cuando yo ya no esté? Es importante reconocer que estas preguntas, pues, son difíciles, tienen difícil respuesta, y se tarda años o quizá nunca se llega a vislumbrar el alcance real de las mismas. El ser humano, ante espacios vacíos, tendemos a llenarlos con algo. Y si aquello que desconocemos puede ser un gran vacío, pues el desconocimiento es una causa grande de ese vacío, de ese desconcierto.
Ese desconocimiento nos lleva a intentar superarlo mediante conocimiento, o por el contrario, la negación del conocimiento. Soy consciente de que son conceptos complejos y que cuesta hilarlos, aterrizarlos, pero esperamos poder hacerlo desde un punto de vista con claridad, dulzor y sin que nadie se pueda sentir juzgado por lo que aquí se comenta. Como decíamos, ese vacío lo llenamos de conocimiento, especialmente mediante, en ocasiones, el activismo y la cooperación, ya sea social o política, a través del tercer sector, asociaciones, fundaciones, ONGs, pero en ocasiones muchas personas están tentadas al proceso contrario, el proceso de la negación de conocimiento, lo que viene siendo un proceso contrario al proceso de aceptación de este tipo de noticias. Ahí surge el partido de negar la evidencia. No, mi hijo no está enfermo. No, no puede ser. Esa negación es un vacío peligroso que te puede llevar a la larga a la desesperación. Otro mecanismo de negación del conocimiento es la ocultación. Soy consciente, y estas palabras son duras y además no queremos herir ninguna sensibilidad, que ocultar a los hijos o ocultar su discapacidad era algo que ocurría no hace tanto. Es verdad, suena raro en los tiempos que corren, pero es que ha avanzado tanto el mundo de la discapacidad en las últimas décadas que la realidad es que los padres especialmente estamos tentados a las excusas de, y lo digo con mucho cariño y sin ofender, mi hijo molesta a otros niños en el parque, así que nos quedamos en casa. Mi hijo tiene conductas disruptivas en el supermercado, pues nos quedamos en casa. Mi hijo hace ruido en misa, así que nos quedamos en casa. Mi hijo no se está quieto en el cine, así que nos quedamos en casa. Como veis, es un proceso simple y prácticamente involuntario, pero acabamos aislando, ocultando a nuestra persona con discapacidad. Y eso es lo que ocurre en el diagnóstico. Pedro, es sorprendente lo que dices, está lleno de razón y parece teología del hogar, pues has aterrizado la gran pregunta del por qué nos quedamos en casa. Pero, ¿en qué momento una persona que convive con la discapacidad tiene que cambiar la pregunta y empieza a hacer ese origen, ¿no? Preguntarse sobre el origen. Por supuesto, Mar, creo que lo has dado con la clave. Y es que, mira, mucha gente que convivimos a diario con la discapacidad no siempre comprendemos las cosas y surgen grandes preguntas como el por qué. Suele estar vinculado con el espacio-tiempo, al momento del diagnóstico. Concretamente, ese es el origen, el momento en el que viene esa gran pregunta, ¿por qué? Lo importante es salir de ese bucle peligroso del por qué y por qué. Hay gente que tarda en aceptar la noticia de que tiene alguna discapacidad o que un familiar querido tiene una discapacidad horas, días, semanas, meses o incluso años. Es muy variable en función de la persona, su circunstancia y, por supuesto, su madurez o reciedumbre a la hora de aceptar las cosas. Hay que tratar a toda costa de salir de ese bucle, del y por qué a mí, y por qué a mi hijo, y por qué a mi familia, pasar del por qué y convertirlo en el para qué. Pasar a ser sujetos activos en la toma de decisiones, pero eso ya lo veremos en otros programas. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión. Justo al inicio de nuestra sección, el cual trabajaremos en los próximos meses, Dios mediante, y es que llegamos del diagnóstico al momento decisivo del por qué y ahí nos revelamos. Llega el momento en el cual, en ese vacío, ante el desconocimiento que comentábamos, llega el vacío y más acentuado aún con una rebelión. Ante lo desconocido, ante el diagnóstico y auspiciado por el porqué, llegamos en rebeldía, nos planteamos contra Dios. Nos rebelamos contra Dios y contra sus designios. Esto es fuerte lo que estamos diciendo, porque llegan las frases del Señor, ya no te quiero, ya no me importas. Si existes, ¿por qué me haces esto? Volvemos otra vez al por qué. Señor, si soy tuyo, ¿por qué a mí? Y es que realmente cuando preparaba el programa y lo que quería comentar sobre este tema, no había vivido una vivencia que me ocurrió este fin de semana y que la voy a comentar aquí en línea con vosotros.
Y es que tuve una avería en el coche, conocí a un taxista que me llevó de vuelta a mi casa y tenía una hermana con discapacidad. Pues la primera cuestión que me soltó es, ¿y tú eres creyente? Por supuesto que yo no lo soy, totalmente rebelado contra Dios. Sí, Desde que tengo una pobre. hermana con discapacidad, por supuesto que no creo en Dios ni en sus designios. Tal cual, justo lo que había preparado para el programa de hoy se me hizo en vivo y en directo, otra vez evidente, con el Con testimonio el de un taxista. taxista. Pedro, tú tienes un hijo con pluridiscapacidad y conoces a muchas personas con discapacidad, familiares. Y quiero preguntarte, en vuestro caso, cuando tú y tu mujer recibís el diagnóstico del niño, si es que a tu mujer no le parece mal que lo compartas aquí en este café de poquitos, ¿os hicisteis también esa pregunta del por qué antes de llegar el para qué? Pues sí, querida Mar, por supuesto que es lícita la pregunta y además nosotros la compartimos dentro de que lo vivimos de formas diferentes y pues con una cierta dificultad. Y el caso es que en ese momento del diagnóstico, en ese momento del porqué, en ese primer momento del primer mandamiento, en el amarás a Dios sobre todas las cosas y que es el momento en el que te rebelas contra el primer mandamiento y dices, no, ya no te quiero, no, ya no te amo, no, ya no me importas Dios, ¿no? Pues nosotros, querida Mar, lo vivimos sin la rebeldía de no creer en Dios, porque nosotros siempre hemos sido muy creyentes, entonces nunca nos hemos rebelado en ese sentido, pero hemos convivido con muchas personas cuya primera reacción ha sido el rebelarse y el decir, ya no te quiero, ya no amo a Dios, ya me rebelo. Y bueno, yo mi experiencia personal, sinceramente, sentí paz y alivio al conocer el diagnóstico de mi hijo. Y es porque, a pesar de ello, y sabiendo que era una enfermedad mucho peor y mucho más compleja de lo que habíamos imaginado, pues me sentí profundamente amado por Dios. Fíjate, yo es verdad que lo viví porque me pareció liberador y decir, Señor, ¿por qué a mí? O sea, la pregunta del por qué, por supuesto que me la hice. Me tienes dentro de tu plan de salvación y me mandas una escalera para el cielo como este hijo mío que me has mandado. Si sabes que soy un pecador, si sabes que soy mediocre, si sabes que soy tibio y sabes que soy díscolo para un montón de cosas. Señor, tú me sondeas y me conoces y sabes que no soy lo que debería de haber sido. No sé ni cómo me sigues amando y enviándome un designio de salvación y una prueba tan visible como es este hijo mío con pluridiscapacidad que nos has mandado a mi señora y a mí. Es más, además de sentirme profundamente amado, me sentí esperanzado con que había posibilidad de salvación real para mí gracias a mi hijo, para mí, para toda mi familia y para todos los que nos encontramos en este camino. Y la realidad es que, aunque en un sentido diferente, la fe dio sentido a la noticia del diagnóstico. La realidad es que el porqué llegó en mi vida como en las otras, pero en este caso un porqué lleno de amor y lleno de esperanza, porque la fe le dio un orden a esa pregunta, a ese anhelo, y llenó ese vacío que surgió y esa incertidumbre se llenó de un todo, que ese todo era Dios y era su plan de salvación. La fe en este caso, y en otros muchos que he conocido a lo largo de mi vida, pues es el catalizador para la aceptación, es el motor que mueve para dar sentido a la discapacidad, a ese momento del diagnóstico y da esperanza dentro del sufrimiento, porque en ocasiones, y bueno, la inmensa mayoría de las veces, es un sufrimiento, porque no nos olvidemos que no hay paraíso sin cruz. Como comentaba, es mucho lo que el tercer sector ha hecho por la discapacidad y sigue haciendo. Prueba de ello son las diferentes secciones de este programa, que nos acercan a la realidad de las diferentes asociaciones y fundaciones que trabajan por la discapacidad a diario. Pedro, yo creo que la segunda vez que te escucho hablar de todo esto. Recuerdo perfectamente cuando te entrevisté como invitado al programa. Pero te voy a repetir lo que te dije en su momento. Esta reacción, este mirar más allá, este para qué, tiene mucho de divino y poco de humano. Pues mira, Mar, al final somos criaturas de Dios.
pero también podemos ser instrumentos de Dios y dejarnos hacer por Él. En ese dejarse hacer, hace años que dije, no me rebelo contra Dios y tengo que aceptar sus tiempos y sus designios, aunque a veces no los entienda y aunque a veces no comparta los tiempos. Siempre sé que es para un bien mayor y he visto muchísimas veces en mi vida la economía del 100 por 1. En esas cosas de dejarse hacer me remito a nuestra madre la Iglesia. Y es que nuestra madre la Iglesia es madre y maestra. Y me gusta mucho pensar en eso, porque nuestra madre la Iglesia es madre. En cuanto supe el diagnóstico, dentro de mí rabiaba de felicidad por ver el amor de Dios cerca de mí, pero también era capaz de empatizar con mi esposa y con mis familiares, que les costó comprender la noticia y asimilarlas. Yo me dejé hacer y de hecho me dejo seguir haciendo por Dios todos los días. Pero recuerdo bien que al día siguiente fui al confesionario y aproveché para, además de confesar, pues comentarle al párroco la noticia, que ya teníamos un diagnóstico. Y allí, en ese confesionario, el sacerdote me dio una luz muy potente sobre el sentido de la libertad original, no condicionada por las modas o el qué dirán, ni nada por el estilo en el caso de las personas con discapacidad intelectual, como es el caso de mi hijo. Es como un estado de libertad tan puro como el que tenían Adán y Eva en el paraíso y el sentirse en todo momento en la presencia de Dios. A mí, aquel momento justo después del diagnóstico, justo al día siguiente en el que yo me acerqué por primera vez a mi madre en la iglesia, dio un sentido a la discapacidad y una paz y una alegría, aquel comentario, aquel atisbo de libertad original que a nuestra casa nos llenó mucho. Y si yo ya me sentía con un proceso de salvación gracias a la noticia, pues el acercarme a la iglesia y encontrarme con tanto sentido en tan poco tiempo fue un bofetón de realidad, de decir, estoy donde tengo que estar, estoy donde tengo que estar. Pues a ver si a algunos de nuestros oyentes que han recibido ese diagnóstico les falta pasar por el confesionario. Voy a invitarles a que sigan el ejemplo de Pedro, a que a lo mejor les está esperando un regalo perfectamente envueltos para cada uno de los que nos están oyendo allí, en el confesionario, donde el Señor nos deja los mejores regalos. Pedro, que no me puedo creer que ya estamos terminando. Me encantaría hablar mucho más, pero lo reservaremos para dentro de 15 días. Pues mira, sé que te encanta estar tiempo conmigo y yo también me encanta estar tiempo contigo, pero lo dices, Mar, porque me tienes muchísimo aprecio y porque lo pasamos muy bien. Pero en cuanto a aprendizaje, tengo poco que ofrecer. Pero lo poco que Bueno, tengo, no la realidad es estoy de que lo acuerdo. ofrezco. Estás aquí porque tienes mucho que ofrecernos. Pedro, un abrazo enorme y que Dios os bendiga a toda la familia. Pues muchísimas gracias, Mar, y un abrazo para todos, para ti, para tu familia, para Bárbara, Irma, Marimar, para nuestro invitado del día, para los técnicos de sonido de Radio María y para todos aquellos que hacéis posible con vuestras oraciones y donativos el milagro de la Radio de la Virgen, esta radio que cambia vidas y que da sentido a la discapacidad. Gracias y que Dios os bendiga. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Muchísimas. Este era Pedro Gómez, nuestro compañero recién aterrizado a darle la vuelta. Y ahora nos vamos a dar paso a la actualidad que nos trae Cristina Cuadrado, con noticias que afectan directamente al mundo de la discapacidad. Desde avances en accesibilidad, educación inclusiva, hasta iniciativas que están cambiando la vida de muchas personas. Hoy llega una noticia llena de esperanza. Científicos de Estados Unidos y Reino Unido han probado con éxito una terapia génica en 62 niños con la enfermedad del niño burbuja, una enfermedad que deja el sistema inmunitario muy debilitado, provocando que el niño tenga que vivir apartado para evitar infecciones y enfermedades, ya que pueden resultar mortales con facilidad. Y en 59 de los menores que han probado la terapia, el sistema inmunitario se ha restaurado y mantenido. Este tratamiento, que corrige el gen defectuoso en las propias células del paciente, sustituye los enfoques tradicionales, trasplante de médula ósea o inyecciones semanales, y abre camino a que estos niños puedan vivir sin aislamiento extremo.
Los autores del estudio califican los resultados como increíblemente alentadores, gracias a la durabilidad y seguridad observadas. Así que por primera vez en largo tiempo, hay un motivo real para sonreír con estas familias. La ciencia avanza y les ofrece una segunda oportunidad. Pues muchísimas gracias, Cristina Cuadrado. ¿Qué toca ahora? Pues toca cambiarnos de zapatos. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Hoy en Dale la Vuelta vamos a charlar con María Teresa Escobar Cantero, o Maite, como todos la llaman. Tiene 45 años, es esposa, madre de 4 hijos. En la diócesis de Getafe colabora como voluntaria responsable de la catequesis y pastoral con personas con discapacidad. Un servicio que vive con muchísima entrega. Además, trabaja en un colegio ordinario que cuenta con un aula específica para niños con autismo, donde se encarga de favorecer su inclusión en el centro. Lo hace junto a una maestra de audición y lenguaje y desde su papel de integradora social acompaña a los alumnos, a sus compañeros y a los profesores para que todos aprendan a mirar la diversidad, pues dándole la vuelta, como hacemos aquí en este programa. Esta te prometo que va a ser una conversación llena de fe, ternura y mirada inclusiva. No te la pierdas y no dejes de sorprenderte, como lo hago yo, al ver cómo la fe va de la mano de la inclusión. Se ha aprendido a volar. Pues Maite, muy buenos días. Estoy feliz de que estés aquí en los micrófonos de Radio María. Y te voy a hacer un topicazo de pregunta, pero después de la música que te he puesto ya te haces una idea. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Cómo llega aquella joven rebelde a estar hoy al frente de la catequesis y la pastoral para personas con discapacidad de la diócesis de Getafe? Buenos días, Mar. Yo también estoy contenta de estar aquí con vosotros. Pues la verdad es que es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces, porque yo cuando era pequeña quería estudiar veterinaria y que la vida da vueltas. Y bueno, pues como bien dices, la adolescencia para mí fue una etapa de rebeldía. Y bueno, tuve muchas personas que estuvieron intentando ayudarme, ¿no? Mis catequistas y una asociación, ¿no? Entonces, después de terminar todas mis terapias, yo le pregunté a los psicólogos de allí, ¿no? ¿Qué había que hacer para trabajar en esto? Porque toda la ayuda que yo había recibido, pues mi corazón empezaba a desear devolver, ¿no? Devolver todo ese bien que yo había recibido. Pero todo esto no puede llegar a ser hasta que no conozco a mi marido, ¿no? Que en realidad él es el que está ahí apoyándome, ¿no? Y diciéndome, venga, pues estudia. Y entonces decidí hacer integración social, que es un módulo precioso, ¿no? Que trata muchísimas ramas. Pero en las prácticas no me tocó con jóvenes, como yo quería, ¿no? Con jóvenes rebeldes. Me tocó en un colegio de educación especial. Y allí descubrí mi verdadera vocación, porque me enamoré de la discapacidad, de esa vulnerabilidad, de esa ternura, de ver allí a tantos niños que tenían tantas necesidades. Entonces, pues por allí fue mi camino y estuve trabajando en Hermanas Hospitalarias cuando terminé mi módulo, y allí también fue otro punto en el que yo descubrí que faltaba algo, ¿no? O sea, que yo en ese trabajo estaba feliz, pero había algo que aún no llegaba a comprender, ¿no? Entonces decidí estudiar terapia ocupacional
y también pues pude descubrir y conocer muchísimo más la persona y la discapacidad. Y bueno, pues hace 14 años que yo me convertí y el párroco de mi parroquia es el vicario de evangelización, y cuando a él le nombraron vicario, él conocía pues mi amor por la discapacidad y me hizo esta propuesta, ¿no? Me preguntó si quería colaborar con él en esta misión tan bonita. Y bueno, la verdad es que al principio me dio un poquito de vértigo y yo pregunté, ¿pero qué voy a hacer yo, no? ¿Cómo voy a estar yo ahí? Pero claro, la respuesta es que el Señor siempre te acompaña, ¿no? Que es Él quien te ha formado, quien te ha llevado hasta allí. Y entonces pues dije que sí, y aquí estamos. Si no hay como dejar la mano flojita para que te la coja el Señor, que Él ya hace la buena letra. O sea, yo creo que en esta vida hay que dejar de tener miedo de cómo voy a hacer yo, si tú tranquila, que no lo haces tú. O sea, tú deja la mano flojita, que lo demás ya viene solo. Maite, cuando te oigo hablar, cuando preparábamos la entrevista, me encantó cómo hablas de trabajar cuerpo, mente y espíritu. Que no vamos por separado, que no se puede cuidar una parte y olvidar otra. Yo me imagino como una orquesta, ¿no? Que si dejas que uno desafine, vamos mal todos. Y quiero que nos hables de esto, que nos des tus ejemplos, porque esto hace falta que cale más hondo en la sociedad, que parece que solo cuidamos el cuerpo, estamos todos muy sanos y muy delgados y nos olvidamos de otras piezas fundamentales, y ya no solo en la discapacidad. Pues mira, la verdad que para esto me ayudó muchísimo la terapia ocupacional, porque a mí me sorprendió mucho, ¿no? Lo primero, que en una carrera sanitaria pues te hablaran del espíritu. Y claro, es que en la carrera te presentan al ser humano como un todo, ¿no? Por eso, o sea, te hacen estudiar muchísima anatomía, fisiología, ¿no? O sea, todo el cuerpo humano para conocerlo estupendamente, ¿no? Pero luego llega el momento en el que te dicen, muy bien, pero cuando tú vayas a hacer cualquier tratamiento, cualquier terapia, tienes que contemplar a la persona como un ser holístico dentro de un montón de campos. Y claro, a mí me sorprendió mucho que uno de los campos era la espiritualidad, ¿no? Y decían, es que la persona es todo esto. Entonces, si tú vas a hacer un tratamiento, lo tienes que hacer de todo. No puedes dejar la parte espiritual a un lado, porque entonces no está sanado el ser por completo, ¿no? Entonces me pareció precioso, precioso. Y en la discapacidad, pues se ve muy claro, porque las personas con discapacidad, cuando pues hacemos alguna catequesis, hay que presentárselo de manera muy experiencial y muy vivencial. Ellos necesitan, ¿no? Como decía María Montessori, ¿no? Lo que pasa por la mano queda en la mente, ¿no? Y en el corazón. Porque ellos trabajan esa espiritualidad pues a través del trabajo, ¿no? O sea, este cuerpo que Dios nos ha dado, que ponemos a trabajar, al trabajar estamos trabajando el espíritu. Me parece brutal y qué necesario tocar este tema más profundamente, así que te llamaremos, ¿eh? Me preocupa mucho este tema porque creo que esta sociedad está muy descolgada, así que este tema ya les aviso a nuestros oyentes, y que nos pueden escribir para decirme si están de acuerdo conmigo, que lo tenemos que tocar un poco más en profundidad. Maite, acompañas a diario a niños con autismo. Que es un espectro que a los que no lo tenemos cerca siempre no sabemos cómo acercarnos, cómo tratarlos. Y yo te quiero preguntar qué has aprendido de ellos y qué has descubierto en su forma de mirar, de comunicarse, de estar en el mundo. Pues mira, la verdad es que para mí es una alegría tremenda trabajar con ellos. Yo de verdad que no sé si es lunes, jueves, viernes, algún día estamos el viernes en el colegio, todo el mundo celebra que es viernes, y yo hablo, pues mañana cuando vengamos, y todo el mundo me dice que mañana no vengas, que mañana es sábado. Porque lo único que me cuesta de ir a trabajar es el madrugar, pero para mí ir a trabajar es un placer, ¿no? Es un sitio maravilloso, porque viendo a estos niños redescubro a Cristo cada momento, porque tienen una mirada sobre el mundo que nosotros hemos perdido y que a lo largo de los días vamos perdiendo, y a lo largo del día, ¿no? A lo mejor por la mañana uno se levanta, hace su oración, sus laudes, pero ya enseguida se pone a trabajar y se despista. Pues ellos te recolocan, porque
ven las cosas sencillas de la vida que nosotros hemos olvidado. Por ejemplo, disfrutan, en otoño me encanta ver cómo disfrutan una y otra vez pisando las hojas y oyendo ese crujido. Y están disfrutando. Y tú dices, pero si yo he pasado corriendo por aquí no me he dado ni cuenta de que he estado pisando estas hojas, ¿no? Y luego aparte tienen una sinceridad muy grande porque ellos no entienden los dobles sentidos. Entonces, son verdaderamente sinceros. Y eso también es algo que hace mucha falta en el mundo. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Maite, cuando hablábamos antes de estar aquí en la radio, Maite, pues nos comunicamos aquí off the record y me impactó muchísimo, muchísimo, y quiero que lo compartas con todos, el caso de una mujer pues, que gritaba mucho, que estaba muy alterada, que siempre iba con un muñeco, que no tenía reloj. Y que detrás de eso hay una historia preciosa que quiero que tú la cuentes. Ay, pues sí, eso fue en mi tiempo de trabajo en el complejo asistencial Benito Meni, en Hermanas Hospitalarias. Pues allí, nada más terminar el módulo, trabajaba en una unidad de mujeres con discapacidad y trastornos de conducta y bueno, y alguna enfermedad mental, ¿no? Y allí había pues es una mujer mayor, pues tendría unos 60 años, que siempre llevaba un muñeco con ella, como si fuera su hijo. O sea, ese muñeco iba con ella, llevaba su bolso y su muñeco. Eso era toda su vida, ¿no? Todas sus pertenencias, ¿no? Todo lo que ella tenía. Porque además no tenía apenas lenguaje. Lo único que de ella decía era sí o no cuando le preguntabas algo o cuando te acercabas demasiado a ella, a su bolso o a su muñeco, pues te insultaba, ¿no? Entonces, claro, tú decías, pero bueno, y te escupía y te insultaba. Pero observando esta mujer, me di cuenta que todos los días, ella no sabía mirar la hora ni llevaba reloj, pero todos los días a las 7 menos 10 de la tarde salía de la unidad, se iba de paseo por el patio, llegaba a la iglesia, se sentaba en misa, escuchaba durante toda la misa, comulgaba y se volvía. Y yo decía, pero qué maravilla, o sea, pero si no tiene reloj, ¿cómo es posible que sepa la hora, que sepa, pues al final es que es esa espiritualidad, ¿no? Ese alma que a ella le llevaba a su momento de encuentro cada día? Pues me parece fundamental porque yo creo que muchos párrocos a lo mejor no tienen tanta formación en el mundo de la discapacidad y les puede surgir dudas, preguntas, pues con el tema de recibir o no la comunión esos niños, esas personas. ¿Qué les dirías a esos sacerdotes o a esas familias que quieren hacerlo bien pero no tienen meridianamente claro qué es lo correcto? Claro, a mí este caso me ayuda mucho para eso. Sí, cuando algún párroco me pide ayuda o alguna familia, siempre les digo pues que todos tenemos alma, ¿no? Y todos tenemos esa necesidad de relación con el Señor. Entonces, que muchas veces hay otras formas de comunicarnos, ¿no? Y está muy bien que podamos aprender su lenguaje, porque aprendiendo su lenguaje es como podemos ver realmente cómo ellos necesitan también al Señor y necesitan esta relación y esta comunicación con Él. Entonces, bueno, pues nosotros desde la diócesis la verdad que ofrecemos formación y también pues guiamos en estos procesos y acompañamos cuando se presenta una persona con discapacidad y bueno, por desconocimiento pues se les hace difícil. Claro. Maite, es que estaría hablando contigo largo y tendido, pero este tiempo de la radio es un poquitito limitado. Quiero que les cierres un poco diciendo el mensaje con el que te gustaría llegar a nuestros oyentes, pero haciendo un poco de hincapié en que la fe y la inclusión no solo son compatibles, sino que se necesitan, ¿verdad? Sí, yo la verdad que cuando empecé a caminar en la parroquia, una de las preguntas que me hacía es ¿dónde está la discapacidad? ¿No? Que como que no se hablaba del tema, ¿no? Y por eso me ayudó mucho que el párroco me pidiera esta misión, ¿no? Porque es verdad que Jesús dice que todos formamos el cuerpo, ¿no? La iglesia es nuestra madre y nosotros formamos un cuerpo. Entonces, dentro de este cuerpo está la discapacidad, porque la discapacidad es una creación y como todos.
Cada uno de nosotros somos una creación que tenemos que formar parte de este cuerpo, tenemos que estar todos incluidos. Si falta uno, el cuerpo no está completo. Entonces, las personas con discapacidad nos enseñan a ver a Cristo, nos evangelizan y forman parte de nuestro cuerpo. Pues no podemos terminar mejor, que no falte nadie, por favor. Maite, un abrazo enorme, fuertísimo, de aquí, de tus micrófonos de Radio María, que esta es tu casa. Un abrazo para todos. Y ahora viene la parte más curiosa del programa, esa que siempre nos deja con la boca abierta y alguna anécdota para contar después. Adelante, Bárbara Martínez Esparza. Hola, hola, mis queridos curiosos. Hoy tenemos un ratito para descubrir nuevas e increíbles historias que cambian el mundo. Hoy vamos a centrarnos en un joven que apenas tenía 15 años cuando inventó algo que ha permitido a millones de personas leer y escribir con las yemas de los dedos. Sí, ya sabes a lo que me refiero. ¿Queréis saber un poquito más? ¿Os pica la curiosidad? Pues vamos allá. ¿Sabíais quién es Louis Braille? ¿Sabíais qué es el código Braille? Louis nació en Francia en 1809. Su padre trabajaba como talabardero. ¿Sabéis qué es eso? Pues que era un artesano que trabajaba el cuero fabricando cosas como cinturones, sillas de montar y arneses para caballos. El taller estaba lleno de herramientas afiladas y punzantes. Un día, Luis, con apenas 3 añitos, quiso imitar a su padre y cogió un punzón, una especie de clavo con punta que se usa para perforar el cuero, y al jugar con él, se hirió gravemente en un ojo. La herida además se infectó y con el tiempo la infección pasó al otro ojo, quedándose ciego desde muy pequeño. Y cuando llegó el momento de ir a la escuela, ¿imagináis lo difícil que sería en esa época estudiar sin poder leer libros? Luis, sin embargo, no se dio por vencido. Gracias a una beca pudo estudiar en el Real Instituto para Jóvenes Ciegos de París y formarse, llegando a ser científico y músico. Tocaba el órgano y sobre todo el violonchelo. Sin embargo, su caso fue completamente excepcional. En esa época, a los estudiantes ciegos se les enseñaba generalmente un oficio, algo que se pudiese aprender a hacer con las manos. Pero volvamos a su infancia. Allí, mientras hacía vida de estudiante, aprendió a leer con un sistema complicado basado en unas letras en relieve que ocupaban mucho espacio y que era muy pesado. Hoy pensamos en las mochilas de los escolares llevando un montón de libros, pero es que para Luis, un libro pesaba como una mochila entera. Pero un día, Luis conoció algo llamado escritura nocturna, un código secreto que usaban los soldados franceses para leer mensajes en la oscuridad. Y ahí se le encendió la bombilla. Con paciencia, ingenio y mucha creatividad, Luis adaptó el sistema, redujo los puntos hasta crear un patrón simple, 6 puntitos en relieve que en distintas combinaciones representan letras, números y hasta música. Así nació el sistema Braille. Luis tenía solo 15 años. Al principio muchos no lo aceptaron. Sus profesores querían enseñar las letras del abecedario en relieve para que todos tuviesen el mismo idioma, pero hacía muy lenta la lectura y peor la escritura. Así que el invento de Luis comenzó siendo un intercambio de comunicaciones entre estudiantes que contenían un código secreto y aunque se lo prohibieron,
el mecanismo que con este sistema se puso en marcha nunca más se pudo volver a parar. Porque como todos sabéis, y si no, yo os lo cuento, el sistema Braille cambiaría la vida de millones de personas con discapacidad visual en todo el planeta y continúa haciéndolo hoy en día. Hoy el Braille está en los libros, ascensores, medicamentos y hasta en algunos billetes. Es una puerta a la independencia y a la cultura, todo gracias a aquel muchacho que no se conformó con la oscuridad. Louis Braille no solo creó un sistema de lectura, regaló a las personas la posibilidad de soñar, aprender y compartir conocimiento. Y eso, queridos oyentes, es iluminar el mundo con las manos. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Gracias a ejemplos como el de este chico inconformista, creativo e incansable, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la inclusión se construye con pequeños puntos, que unidos forman grandes cambios. Hasta el próximo programa, amigos. Pues siempre nos quedamos boquiabiertos. Muchísimas gracias, mi querida Bárbara. Y con mucha pena nos toca decir adiós. Si hoy no has podido escucharnos, recuerda que tienes el podcast disponible en la web de Radio María. Hoy hemos vivido una edición muy especial llena de miradas esperanzadoras. Irma Páez Camino en La Lupa nos ha acercado con su sensibilidad a la labor de la Fundación Down España. Pedro López ha estrenado programa con un precioso enfoque del primer mandamiento de la ley de Dios pensado para familias con discapacidad. También hemos charlado con María Teresa Escobar de la Diócesis de Getafe, madre, profesora de niños con autismo. Y como siempre, Bárbara nos ha despertado la curiosidad, esta vez sobre el origen del braille. Mientras Cristina Cuadrado ha abierto esa ventana de la actualidad. Gracias por acompañarnos. ¿Y tú tienes una historia que contar? ¿Algo que compartir con nosotros? Escríbenos a dalelavuelta@radiomaria.es o contáctanos a través de nuestras redes sociales. También puedes mandar un audio al 636423716. Y hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo todo el equipo de Dale la Vuelta, con Yolanda Gómez, Marimar García Garrido, Pedro Gómez, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza y quienes habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí, en Radio María, dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Y como saben, Dale la Vuelta termina, pero Radio María continúa. Y continúa con el programa de la salud para que tengan vida, a cargo de la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren a la más guapa y recen con nosotros el Ángelus. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.